Gustavo Encina, el paraguayo que falleció en el accidente aéreo junto con gran parte del plantel del club chapecoense, era considerado por sus familiares y amigos como un gran trabajador y un amante de la aviación. Antes del trágico suceso, dejó un mensaje en su Facebook. Este era el mensaje que dejaba nuestro compatriota Gustavo Encina, o Gus, como lo conocían sus amigos antes de partir desde Viru Viru en Bolivia hasta Medellín, Colombia, junto con el staff del club chapecoense para disputar la final de la Copa Sudamericana, viaje que finalmente no culminó, ya que a solo 5 minutos de tocar tierra, un problema eléctrico hizo que la aeronave se estrelle. El saldo, 75 personas fallecidas. Un gran trabajador, un apasionado de la aviación y una persona bastante temperamental, así lo recuerdan sus familiares y amigos. Él era una persona muy activa, muy acelerada, por decirlo de alguna manera. Siempre está tuiteando eh, desde dónde están despegando, a dónde están yendo. Todavía ni bien termina de aparcar el avión, él ya está tuiteando. Y ayer a las 7 de la noche aproximadamente le dijo, se puso en contacto con su señora vía tweet y le dijo que estaban saliendo de Santa Cruz de la Sierra, del aeropuerto de Viru Viru, estamos yendo a tal parte, y contando detalles del viaje. Y que iba a ponerse en contacto de vuelta, eso de las 11:30, 12 de la noche, que estaba previsto que ellos lleguen allá. Entonces, después no se comunicó, y bueno, esta mañana a las 5:30 de la mañana, un ahijado le llama a Raquel y le dice, bueno, que vea la tele que se estrelló el avión en donde viajaba Gustavo. Gustavo era piloto comercial y despachante de vuelo y viajaba con la delegación de Chapecoense como parte de la tripulación. Se encargaba de tramitar los permisos para que las aeronaves viajen de un punto a otro. El vuelo debía salir inicialmente de Brasil con destino a Colombia, pero esto fue denegado por Brasil, por lo cual debieron viajar desde Bolivia. Creo que estaban teniendo un pequeño inconveniente con el permiso de Brasil, ¿verdad? No le estaban concediendo el permiso, no sé el motivo, ¿verdad? Pero cosas que normalmente suelen ocurrir en los aeropuertos de diferentes países, ¿verdad? Pero a veces se subsanó, eso se consiguió, por eso ellos pudieron salir, ¿verdad? Ahora los familiares inician los trámites para la repatriación de Gustavo. Estamos haciendo nuestras gestiones, ¿verdad? Yo acabo de hablar con Relaciones Exteriores y me dijeron que vaya a la oficina de repatriados en el edificio Curupacte, que ese sería el primer trámite, que es solicitar la repatriación, pero que hay ciertos trámites que son largos que cumplir. En este caso me pidió el papá de Gustavo porque está bastante mal y no sabe qué hacer, bastante desorientado también. Y estoy tratando yo de verle de ese lado a ver cuáles serían los pasos, ¿verdad? Al momento de registrarse el problema con el sistema eléctrico, el piloto comenzó a descender y a liberar combustible para evitar que el avión explote. Pero la lluvia y la escasa visibilidad que había en el lugar hizo que la aeronave choque contra el Cerro Gordo, partiéndose en 3 partes.